Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Hola distinguidos estudiantes, bienvenidos sean todos a compartir un espacio más de aprendizaje oportuno y significativo. Les acompaña su maestro y amigo Iván Tejeda. En la clase anterior trabajamos sucesiones geométricas, su término general, la razón y realizamos ejercicios relacionados al tema. Hoy vamos a continuar desarrollando las sucesiones geométricas, pero haremos énfasis en la suma de los enésimos términos de estas progresiones. Reciente vimos que el término general de una sucesión geométrica está dado del modo Cn es igual a C1 por la razón r elevado a la n-1 y que la razón se calcula en base a la división de un término de la sucesión entre el elemento anterior consecutivo de la serie. R es igual a Cn dividido entre Cn-1. Ahora queremos hallar la suma de los enésimos términos de una sucesión geométrica. Llamémosla Sn y utilizaremos la fórmula Sn es igual a C1 multiplicado por R elevado a la menos 1 dividido entre R menos 1. Ejercitémonos. Calcula la suma de los 5 primeros términos de las siguientes sucesiones geométricas. Claro, utilizando la fórmula para la suma. En nuestro caso, o nuestro primer caso, tenemos una sucesión que dice 2, 6, 18 y siguen más términos en lo adelante. Nuestra fórmula para la suma de los enésimos términos es Sn es igual a C1, que es el primer término de la sucesión, esto multiplicado por el cociente de dividir la razón elevado a la n menos 1 dividido entre la razón menos 1. Lo primero que debemos hacer es conseguir la razón, que es el número que da de dividir un término de la sucesión entre su anterior. Todas estas son sucesiones geométricas, pero si quieres, puedes darte cuenta inmediatamente si una sucesión es geométrica o es aritmética solamente calculando la razón o calculando la diferencia para el caso de las aritméticas. Por ejemplo, si nosotros restamos 18 menos 6 y restamos 6 menos 2, no nos va a dar el mismo número, es decir, no es una sucesión aritmética, pero si dividimos 18 entre 6, nos va a dar 3 y 6 entre 2 también nos va a dar 3. Quiere decir entonces que sí es una sucesión geométrica. Hallamos nuestra razón y decimos que R es igual a 18 dividido entre 6. Esto es igual a 3. Como ya tenemos la razón, inmediatamente entonces calculamos nuestra suma de los primeros 5 términos, como nos pide el ejercicio, y decimos que ese 5 es igual a C1, que es nuestro primer término, 2, multiplicado por el cociente de dividir, R, que es nuestra razón 3, elevado a la n, que es 5, menos 1, dividido entre la razón, que es 3, menos 1. Ese 5 entonces va a ser igual a 2 multiplicado por 3 elevado a la 5, 243, menos 1, dividido entre 3 menos 1 es 2. Ese 5 va a ser igual a 2 multiplicado por 242, que es la resta del numerador dividido entre 2. Si dividimos una cantidad entre 2 y luego la multiplicamos por 2, estaríamos haciendo o volviendo a la cantidad inicial. Por ende, podemos eliminar este 2 con este 2. Quiere decir que ese 5, o la suma de los primeros 5 términos, va a ser igual a 242. Nuestro resultado final. Para el siguiente caso, tenemos otra sucesión geométrica
y vamos a encontrar nuestra razón diciendo que R, que es igual a 0.5 dividido entre 0.25, es decir, el segundo término de la sucesión dividido entre el primero. Esto va a ser igual a 2. Quiere decir que nuestra razón es 2, igual que en el ejercicio anterior, ya que hemos encontrado nuestra razón que es 2. Con nuestra fórmula vamos a hallar ahora la suma de los 5 primeros términos. Y decimos, ese 5 va a ser igual a C1, que en este caso es 0.25, multiplicado por el cociente de dividir, R, que es nuestra razón 2, elevado a la 5 también, que es N, menos 1, dividido entre R, que es 2, nuestra razón, menos 1. Ese 5, entonces, va a ser igual a 0.25 multiplicado por 2 a la 5 nos da 32, menos 1, sobre 2 menos 1 es 1. Ese 5, entonces, va a ser igual a 0.25 multiplicado por 32 menos 1 sería 31, porque al dividir el 31 entre 1 también nos va a dar 31. Ese 5 es igual a 7.75, que es la multiplicación de 0.25 por 31. Quiere decir que este resultado es la suma de los primeros 5 elementos o los primeros 5 términos de nuestra serie. En estos dos primeros ejercicios hemos calculado la suma de los primeros 5 elementos de la serie. También hemos calculado la razón en cada uno de ellos para poder hacer el cálculo con nuestra fórmula. En este momento te invito a que en nuestro tercer ejercicio calcules la razón y luego hagas la suma de los primeros 5 términos tal cual hemos hecho en los dos primeros. Veamos un nuevo caso. Dice, hallar la suma de los primeros 20 términos de la sucesión 5, 10, 20, 40. Es decir, vamos a hallar a ese 20. Para esto, calculamos, como sabemos ya, nuestra razón, que va a ser igual a uno de los términos de la sucesión dividido entre el anterior. Sería 20 o 40 entre 20. Esto va a ser igual, 40 entre 20 a 2. Si se fijan, cada uno de los términos dividido entre el anterior nos va a dar la misma razón. En este momento vamos a calcular la suma de los primeros 20 términos de nuestra sucesión con la fórmula Sn es igual a C1 multiplicado por el cociente de dividir, R, que es nuestra razón, elevado a la n, menos 1 sobre R también, menos 1. Para ese 20, que es la cantidad de términos que vamos a sumar, va a ser igual a C1, que es nuestro primer término, 5, multiplicado por R, que es nuestra razón 2, elevado a la 20, menos 1, entre 2 menos 1. Ese 20 va a ser igual a 5, multiplicado por 2 a la 20, nos da 1.048.576 menos 1, dividido entre 2 menos 1, 1. Ese 20 es igual a 5 multiplicado por 1.048.576 menos 1, nos queda 1.048.575. Nos queda la misma cantidad porque una cantidad dividida entre 1 es la misma cantidad. Ese 20 va a ser igual a 5.242.875. Quiere decir que la suma de los primeros 20 términos de nuestra sucesión nos da esta cantidad. Existen también las llamadas
sucesiones alternadas, como estas que veremos a continuación. Vamos a calcular la suma de los primeros 11 términos de las siguientes progresiones alternadas. En este caso, tenemos la sucesión 2, menos 2, 2, menos 2. Te preguntarás, ¿es una sucesión geométrica? Si dividimos menos 2 entre 2, nos va a dar menos 1. 2 entre menos 2 también nos va a dar menos 1, igual menos 2 entre 2. Es decir, nuestra razón va a ser igual a menos 2 entre 2. Eso es igual a menos 1 para todos los casos. Es decir, es una progresión geométrica. Entonces, vamos a hallar la suma de los primeros 11 términos y decimos ese 11 va a ser igual a nuestro primer término, que es 2, multiplicado por el cociente de dividir nuestra razón, menos 1, elevado a la 11, que es n, menos 1, dividido entre nuestra razón, que es menos 1, menos 1. Ese 11, entonces, va a ser igual a 2 multiplicado por menos 1 elevado a la 11, seguirá siendo menos 1, y menos 1 va a ser menos 2. Ese 11 va a ser igual a 2 por menos 1, también será menos 2 en el numerador, menos 2 en el denominador. Ese 11 será igual a 2 multiplicado por menos entre menos es más, 2 entre 2 es 1. Entonces, ese 11 será igual a 2 por 1, 2, y 2 es la suma de los primeros 11 elementos de nuestra serie. En este caso, tenemos una serie alternada también, menos 5, 5, menos 5, 5. Vas a hallar la razón que hay entre ellos, vas a hallar también la suma de los primeros 11 elementos.